Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y en días anteriores meditábamos en varias verdades y varios llamados de parte de Dios a la iglesia. Y lo primero era un compromiso con el legado de la fe que nos fue encomendado, pero también a cercenar lo necesario para poder así correr libres. También un llamado a poder correr con libertad esta carrera puesta delante nuestro, preparada por el Señor, con una actitud que era una constancia, un aguante, una paciencia en la carrera, pero también constreñidos, motivados por el amor y ejemplo de Jesús, con una contemplación, esa admiración de nuestro gran héroe de la fe, aquel que es el caudillo, el conductor de la fe, el campeón y capitán que inicia, el precursor, pero que es también el consumador de la fe. Y él tenía un consuelo motivador puesto delante de él. Pero también pensábamos en esa crucifixión sumamente cruenta, dolorosa. Y esta mañana quisiera que podamos meditar por un momento en aquella consideración sumamente baja de lo oprobio y la vergüenza. Dice una expresión del verso que recién leímos: Jesús menospreciando el oprobio. El Señor mismo les recuerda a algunos de sus discípulos que las Escrituras ya profetizaban acerca del padecimiento del Mesías, su desprecio recibido y que sería tenido en nada, como nos dice Marcos 9:12. Resulta difícil encontrar alguna manera en la que no le hayan escarnecido. No hay dudas de que él sufrió las peores de las vergüenzas, momentos previos a su entrega en la cruz. Este es el Cristo, el ungido, el escogido, el Mesías a quien su pueblo debería haber esperado con fe, con convicción, con suma devoción, pero en lugar de eso solamente lo despreciaron y lo desecharon. Escondieron de él su rostro, lo menospreciaron, no lo estimaron, sino que lo rechazaron, como dice Isaías. El oprobio recibido fue cruel y satánico. Vemos en el Salmo 22, 6 al 8, el cual nos da una idea de aquello que siglos antes se había anunciado acerca de la infamia que el Mesías recibiría por parte de su pueblo. Y dice esta profecía: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Y en los evangelios podemos encontrar algunos detalles de este oprobio recibido, donde se nos va a decir que el Señor recibió desprecio, recibió escarnio, escupitajos, puñetazos, bofetadas, despojo de sus ropas, golpes en la cabeza, injurias, burlas, maldiciones. Bien nos dice Mateo 26, entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban. Un poco más adelante Mateo también nos dice: entonces los soldados romanos llevan a Jesús al pretorio, y ellos reúnen alrededor de él a toda la compañía. Y dice Mateo: y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Pero también un poco más adelante Mateo nos dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo:
tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y Lucas nos va también a decir un poco más. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió así a enviarlo a Pilato. Y un poquito más adelante Lucas también nos dice que el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados romanos también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, ahora sálvate a ti mismo y a nosotros. Y vemos cómo nadie queda exento ni limpio de manos en cuanto a este inhumano martirio. Tanto el pueblo como los soldados y ladrones a su costado, como así también los religiosos y gobernantes de la época, hicieron mofa y burla de Jesús. Pero lo notable aquí es que más allá de todo, Jesús no le dio valor alguno a toda esa ignominia padecida, sino que la menospreció, dándole un mayor valor, esto es, apreciando mucho más al fruto de la aflicción de su alma. Podría haberse dejado abrumar, retraer y paralizar por la inmensidad de lo oprobio que le esperaba, que era muy grande, autocompadeciéndose y dando razones justas tal vez y válidas para así retroceder al llamado divino, pero la verdad es que no lo hizo. Dice Isaías: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y dice 1 de Pedro 2:23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que él encomendaba la causa al que juzga justamente. John Owen define esta virtud manifiesta de Cristo como magnanimidad heroica. Actitud contraria a vos y a mí, quienes somos expertos en victimizarnos y darle al sufrimiento un mayor grado e importancia de lo que se merece, buscando la manera de huir de esa situación y así autocongraciarnos durante el proceso. El término griego katafroneo nos va a dar la idea del bajo concepto y valor que se decide otorgarle a determinada cosa o situación. Quien aplica katafroneo va a desestimar, a menospreciar, a no hacer caso o no tomar en cuenta, darle poca o ninguna consideración a algo o alguien. Felipe Neri aconsejaba: spernere mundum, spernere te ipsum, spernere te sperni, que quiere decir despreciar el mundo, despreciarte a ti mismo y despreciar el hecho de que te desprecien. El Señor bien sabía que la injusta deshonra y los sufrimientos temporales que padecería no serían comparables en nada con la gloria y honra que le esperaría más allá de la resurrección. Es por eso que los desdeñó y no les dio valor alguno, en esperanza gozosa del fruto de la aflicción de su alma. Querido amigo, querido hermano, su amor por vos y por mí, quienes seríamos más adelante, como recién veíamos, el fruto de la aflicción de su alma, lo llevó a menospreciar el oprobio, por más injusto, por más duro y vergonzoso que fuera.
Él consideró sumamente bajo todo sufrimiento en su contra, con tal de llegar a cumplir así la voluntad del Padre y dar su vida para la salvación de todo aquel que hoy se rinda, que hoy se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Jesús y lo reciba como su único Salvador y Señor. Encontramos en Isaías 43 palabras que salen del mismo corazón de Dios, nuestro Padre, para con su pueblo amado y elegido Israel, que le dice: porque a mis ojos fuiste de mucha estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Y sin lugar a dudas, que vos y yo no somos nada buenos. No somos nada honorables, somos poco amables, indignos de compasión. Pero aún así, nuestro Dios nos dice hoy a vos y a mí que a sus ojos somos de gran estima. Él anhela que nos volvamos a sus brazos, como aquel hijo pródigo que entendió que en este mundo no había nada ni nadie mejor que nuestro Padre Celestial. La verdad es que Jesús le quitó cualquier valor y peso al sufrimiento, porque vos y yo somos, en verdad, su especial tesoro. Y ahora sería bueno preguntarnos: ¿hasta cuándo seguiremos vos y yo menospreciando a nuestro Salvador, a aquel varón de dolores que se entregó en mi lugar en aquella cruz? ¿No es tiempo acaso ya de negarnos, de tomar junto a Él esa cruz y seguirle? Y termino con las palabras de Gregorio de Niza, quien nos plantea: ¿quién se atreve a decir que no es bueno este quien por ti tomó forma de siervo y por el gozo puesto delante de Él no se negó a sufrir los dolores que resultan del pecado y por nosotros se hizo pecado y maldito? Dios te bendiga en este día.